Alejandro Maureira es economista senior de Arthur & Bernard Management Center, cuenta con un MBA internacional en la Universidad Gabriela Mistral, además de vasta experiencia en la banca, en la valorización de empresas, ocupando cargos en Citibank, Salomon Smith Berney y LBO Consulting Group, además de columnista académico y director de empresas. Te doy el pase, Alejandro. Muchas gracias, Alexandro. No sé si se escucha bien, porque estoy... Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Tengo conectada por ahora solamente la presentación para darle, ¿cómo se llama? Para que la presentación se vea mejor. Estoy con algunos problemas de señal donde estoy. Yo les saludo desde Chile. Un saludo para todos. Y sí que voy a partir con mi presentación. Disculpen que no prenda la cámara. Voy a privilegiar la conexión. Entonces, vamos arrancando. Primero que nada, un saludo afectuoso a todos. Espero que estén todos muy bien, estén tomando los resguardos necesarios y que nos estemos cuidando entre todos. De alguna forma, esta pandemia, si bien tiene sus lados horribles, también recordemos que nos está uniendo y de alguna forma nos permite estar cerca entre cada uno de nosotros. Así que un saludo afectuoso para todos y voy a partir con mi presentación. A mí me toca hablar de economía, un tema que obviamente me apasiona y espero poder transmitir esa pasión que tengo por la economía. El tema que voy a tocar son los escenarios económicos y cómo sobrevivir a la crisis desde el punto de vista empresarial. Así que esto es una presentación dedicada al tema económico y también al punto de vista empresarial. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Lo primero es lo siguiente. Todas las crisis económicas, fíjense que hoy día, con respecto a lo que está pasando, no tenemos precedentes. O sea, lo que hoy día nosotros estamos viviendo no lo habíamos vivido nunca en la historia de la humanidad. Si bien hay comparaciones como, por ejemplo, dicen, no, que esto es parecido a la peste negra, que a la gripe en España de principios de siglo, cosas por el estilo, la verdad que en el mundo moderno algo así no había sucedido. ¿Y por qué vale la pena hablar del mundo moderno? Porque hoy día tenemos información que antes no existía, o sea, la transferencia de información que hay es completamente diferente a otras épocas, y también la globalización, lo interrelacionado que estamos. Una de las cosas que yo creo que ha dejado súper claro todo esto que está pasando es cómo dependemos hoy en día de los demás países. No hay ningún país hoy día en el mundo que no se sienta parte de este planeta. Estamos todos unidos en esto y fíjense que esto es algo completamente moderno. Nunca antes habíamos estado tan interconectados, nunca antes habíamos estado tan conectados. Y eso también lo hace algo completamente único. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. También que desde el punto de vista económico tampoco hay un precedente. Y esto es importante de tener en cuenta. Fíjense ustedes que todas las crisis económicas que hemos tenido, todas las crisis económicas se relacionan a un desajuste entre la economía real y la economía monetaria. Uno dice, bueno, ¿cuáles son estas dos cosas y a qué me estoy refiriendo? Dicen, bueno, ¿y este tipo de qué está hablando? Fíjense que, por ejemplo, si es que uno se va a comprar un auto, imagínense, ustedes ven un auto de lujo, disculpen el ejemplo, pero imagínense ustedes ven un auto de lujo, han ahorrado durante mucho tiempo para tener un auto de lujo, de segunda mano, lo van a comprar usado, y ustedes invierten mucho dinero en él. Se compran su auto de lujo, y resulta que una vez que llegan a la casa con él, se dan cuenta que el auto tiene el motor malo, que no funciona, etcétera, etcétera. En otras palabras, el dinero que ustedes tenían no vale el activo que se compraron, no vale el auto que ustedes pagaron. Este ejemplo que les estoy dando es la diferencia que hay entre la economía real y la economía monetaria. Monetariamente, el auto costaba mucho. Vamos a suponer que era, digamos, varios meses de ahorro o quizás años, varios meses de trabajo, ¿no es cierto?, invertidos en ese auto. Pero cuando ese auto uno lo valoriza en la realidad, o sea, cuánto vale el auto, el motor está malo, etcétera, etcétera, no era tan bueno como se veía,
entonces por ende mi patrimonio disminuye, yo perdí dinero. Ese desajuste que estoy explicando es la diferencia que hay entre la economía real y la economía monetaria. Y todas las crisis económicas que hemos tenido a la fecha, fíjense que tienen que ver con este desajuste. Las crisis de 1930 tienen que ver con especulación bursátil y cuánto valían supuestamente las empresas, y después, bueno, cuando se vio que ajuste, el auto que nosotros pensábamos que era un Ferrari que de segunda mano, bueno, fíjense que termina siendo no tan bueno. Entonces, es lo mismo. La bolsa, en este caso en Nueva York, lo que termina pasando es que el valor de las empresas no era el que decían que no era lo que costaba. Entonces, ahí tenemos una disociación entre lo que es el valor monetario y lo real. Y se tienen que ajustar y, digamos, llegar a que sean equivalentes. Y todas nuestras crisis han tenido que ver eso. La crisis subprime del año 2009 tiene que ver con el valor de las propiedades inmobiliarias versus cuánto realmente valían. La crisis, si nosotros nos vamos a cualquier crisis, la crisis del 82 en Chile, muy similar a la crisis del 30, que la depresión del 30, que las empresas que se decían que valían tanto no valían lo que valían. Entonces, por ende, lo que estamos viviendo hoy día no es una disociación entre la economía real y la economía monetaria. Acá no tenemos digamos, un créditos que estaban mal valorizados, no tenemos propiedades que estaban mal valorizadas. Lo que tenemos acá es un virus que nos obliga a todos a quedarnos en la casa. Si uno mira esto, me refiero a que no hay destrucción de producción, no hay destrucción de un área específica. Acá no es porque tengamos sobrevalorado algo y haya que ajustarlo. Por el contrario, lo que tenemos ahora es simplemente la obligación de quedarnos en la casa para cuidarnos entre todos. Y al quedarnos todos en la casa, obviamente estamos afectando el consumo, el turismo, los servicios, el transporte, y empieza un efecto dominó que termina, digamos, llegando a todas las áreas de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, tampoco tenemos precedente. De hecho, me sumo a varios economistas que estamos señalando que lo que estamos enfrentando no es una recesión, sino una depresión. Después voy a explicar ese concepto en particular, pero esto también nos lleva a que, si es que no tenemos precedente, tampoco sabemos si lo que estamos haciendo y lo que nuestros gobiernos están haciendo, si está bien o mal. Desconocemos si estamos haciendo las cosas bien o mal. En otras palabras, los gobiernos han propuesto cosas. Dicen, no, vamos a ir en ayuda, ¿no es cierto?, de las pymes, vamos a ir en ayuda de las empresas, vamos a apoyar a los emprendedores, vamos a hacer esto y lo otro. Y bien, espectacular. Pero tenemos que tener claro que todo eso que están haciendo, nosotros hoy día no sabemos si es que está en lo correcto o no. Lo vamos a saber después, una vez que termine todo esto. Entonces, la primera parte de mi exposición tiene que ver con sentar estas bases y poder decir, saben que lo que estamos viviendo hoy día no tiene precedentes y por mucho que lo busquemos, no los vamos a encontrar. Y créanme, porque soy un nerd de los modelos, me encanta a mí todos estos modelos estadísticos, he estado buscando similitudes y no las he encontrado. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver qué es lo que está pasando. Junto con esa presentación de decir no tenemos idea de nada, porque eso es lo que estoy diciendo, piensa que vamos a poner también, bueno, la primera pregunta, y esto es la más importante creo, es preguntarnos cuánto durará esta pandemia. Fíjense que en esto de cuánto durará esta pandemia, esto es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Les voy a presentar las cifras más optimistas que he encontrado. He hecho una investigación con respecto a todos los tipos de soluciones que se están proponiendo y cuáles vendrían siendo las mejores fechas para que nosotros empecemos a ver, bueno, responder a esta pregunta. ¿Cuánto durará esta pandemia? Una pregunta clave. Lo primero, fíjense que se está hablando de un lockdown que básicamente nos guardamos todos, nos quedamos todos en la casa, nadie sale. Hay modelos ahora, hoy día, es lo peor de esta crisis. O sea, hoy día, este lockdown que tenemos en toda Latinoamérica, donde hay muchas ciudades que están en cuarentena, etcétera, fíjense que
este lockdown es lo peor de la crisis, está pasando justo ahora, y todo esto iría terminando hacia junio del año 20, no es que la fecha ahí diga el 20 de junio, sino que en junio se supone que este lockdown eventualmente debiera ir avanzando hacia algo que va a ser un segundo modelo, que es convivir con el COVID. Después voy a explicar por qué aparece este escenario. Entonces, los escenarios más optimistas dicen que vamos a estar encerrados hasta junio y que de ahí en adelante vamos a tener que convivir con el COVID, vamos a tener que buscar la fórmula de convivir con él, y lo vamos a hacer donde podría aparecer un remedio paliativo. ¿A qué me refiero con esto? Que el mejor escenario que hoy día existe es un medicamento que podría estar disponible en octubre de este año. Fíjense que ese es el escenario más optimista que tenemos. Y claro, una vez que logremos convivir con el COVID, aparezca un remedio paliativo, podríamos, ¿no es cierto?, empezar a tener una recuperación. Y aquí también viene algo que vale la pena señalar con respecto al tema económico. Si ustedes se fijan, esto no es un desajuste de la economía monetaria y economía real. Como no tenemos un desajuste, y acá tenemos un freno obligado, cuando se encuentre una solución paliativa o una vacuna, el mundo entero va a querer recuperarse lo más rápido posible. Así que aquí vamos a tener también un esfuerzo global por una recuperación. Así que por ende se espera también una recuperación acelerada, y una recuperación acelerada a nivel mundial, porque la vamos a necesitar. Entonces, claro, desde ese punto de vista, fíjense cómo van apareciendo los escenarios en los cuales nos vamos a enfrentar. Lockdown o cierre total, convivir con el COVID, una recuperación acelerada, y vale la pena mencionar lo siguiente. Los expertos, muchos expertos, señalan que no vamos a poder hablar de una época post-COVID, en la diapositiva está mal, no vamos a poder hablar de un estado post-COVID hasta el año 2023, o sea, en otras palabras, en 2 años más, recién vamos a poder estar diciendo que todo esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque esto es algo mundial. En otras palabras, nosotros podríamos no tener ningún infectado, pero si en el resto del mundo hay infectados, nosotros no vamos a poder abrir nuestras fronteras. Y si nosotros no abrimos nuestras fronteras, no vamos a poder exportar, no vamos a poder tener turismo. Entonces, por ende, también nos vamos a ver afectados. Entonces, aquí hay un efecto global, por un lado, y por otro lado, esto va a tomar tiempo. Los mejores escenarios son lockdown hasta junio de este año, convivir con el COVID hasta octubre, una recuperación acelerada, ¿no es cierto?, a partir de marzo del año 2021, y de ahí en adelante 2 años más para poder decir el COVID desapareció de nuestras vidas. A partir de ello, vale la pena preguntar cuál es el costo que va a tener este lockdown, y también por qué el escenario relacionado a él es bastante complejo. En términos de crecimiento económico, fíjense que mantener la economía cerrada como la tenemos ahora, o como está sucediendo ahora, nos va a costar trimestralmente entre 8 y 13% de puntos de PIB. O sea, estamos hablando de una caída, por ejemplo, en cada país dentro de Latinoamérica, de cada trimestre de un 13% del PIB trimestral. Ese es el efecto que tenemos. Y es más, lo que tiene que ver con respecto al empleo, todavía no tenemos las cifras por las movilidades que hay con respecto a qué industrias eventualmente se están apagando, cuáles industrias están también creciendo, porque hay algunas industrias que están creciendo. Todavía no tenemos datos como para llegar a eso, pero sí, siguiendo la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en países asiáticos, en Europa, que han tenido, digamos, los primeros casos antes que nosotros, podemos llegar a esta conclusión. Entre 8 y 13% de puntos de PIB es lo que nos está costando mantenernos encerrados. Eso es lo primero. El lockdown implica, y acá es donde nos afecta a nosotros en Latinoamérica, y nos afecta bastante. El lockdown implica que la economía está en su mínimo funcionamiento, y por eso me atrevo a hablar de una depresión económica y no una recesión.
que en otras palabras uno baja a lo de las mayores exportaciones, y nosotros en Latinoamérica somos exportadores de materias primas principalmente, dependemos también del turismo y otros servicios que hoy día, fíjense que están completamente, no están avanzando, están completamente detenidos. Entonces, estamos en ausencia de exportaciones, de turismo y también, digamos, de otros servicios. Por otro lado, también fíjense que ha ido aumentando, y esto es relevante, ha ido aumentando industrias como por ejemplo la industria de los alimentos, de los insumos médicos, químicos, etcétera. O sea, también hay áreas dentro de la economía que se han reactivado o que hoy día son mucho más fuertes. Vale la pena dejar esa información ahí en pauta. Ahora, este lockdown, este encierro, también implica desafíos. Fíjense que hay desafíos, como por ejemplo, hoy día hay una contraposición ética o una contraposición incluso técnica, biológica, que dicen, bueno, están quienes están apostando por la inmunidad, hay quienes apuestan por la inmunidad, y hay quienes dicen que hay que, digamos, hay que contenerlo para erradicarlo. Tenemos dos posturas acá con respecto a cómo enfrentar el COVID, y son las posturas que están primando en la política y que eventualmente van a terminar afectando las políticas públicas y lo que hace cada uno de los países. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que estar observando es nuestros políticos eventualmente están apostando por la inmunidad. ¿Qué implica eso? Que vamos a apostar a que todos nos contagiemos, y una vez que estemos contagiados, eventualmente vamos a generar cierto nivel de inmunidad y por ende vamos a seguir adelante. Y por otro lado, no quiero emitir juicios al respecto, y por otro lado, la postura también es contenernos para erradicarlo. Esas vendrían siendo las dos posturas que hay de por medio. Conjuntamente, está esta relación que es: nos ocupamos de la economía, el bienestar social y la pobreza. Fíjense que son elementos que son importantes cuando uno dice, no, es que la economía no está primero. Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, 100%. Pero cuando uno dice, bueno, acá los que más van a sufrir son las personas que tienen menos. Entonces, si uno se pone en la postura de que los más afectados son los que tienen menos, entonces también tenemos que hacer algo. Entonces ahí es cuando uno dice, entonces la economía sí importa. Y por otro lado, fíjense que tenemos que no quedarnos en un lockdown, implica vidas, de hecho, implica sacrificar vidas. Vale la pena, digamos, decirlo con todas sus palabras. ¿Por qué? Porque hay grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son hoy día la tercera edad y todos aquellos que tienen enfermedades crónicas. Entonces, por ende, claro, nosotros podemos salir a trabajar, y si aumentan los contagios, es más probable que esos grupos en particular sean los afectados y no la mayoría de la población. Y eso tiene una discusión ética detrás que vale la pena llevar adelante. A mí lo que me compete es solamente mostrar lo difícil que es el lockdown. Por mi parte, creo que es la solución, pero no contamos, y esto lo pongo de esta forma, no contamos con la cultura, primero, para mantenernos encerrados. Pregunta es, ¿qué va a pasar con estos trade-offs? Estos trade-offs que estoy presentando son apostar por por la inmunidad, o contenerlo para erradicarlo, y que prima la economía y el bienestar social. Entonces, fíjense que el lockdown es la solución, pero no contamos con los recursos para ello o la cultura. ¿A qué me refiero con los recursos? Nuestras economías en Latinoamérica son economías que están muy endeudadas y que nos cuesta conseguir recursos para eventualmente hacer frente a nuestras necesidades sociales.
Entonces, desde ese punto de vista, el lockdown de muchos meses parece poco probable. ¿Y por qué poco probable? Porque no contamos con los recursos fiscales para hacer frente a las necesidades que ello implica. Eso es uno que hay que tener en cuenta. Segundo, la pregunta es si tenemos la cultura para ello. Y todo está demostrado. Hay grupos que no, digamos, no están hoy día, no están respetando la cuarentena, no están respetando el distanciamiento social y otros elementos. Eso es desde el punto de vista, digamos, del lockdown, qué significa, cuáles son los trade-offs que hay de por medio, que implica desde el punto de vista económico, donde vale la pena preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa en un necesario de convivir? Porque el escenario siguiente es, después de estar encerrado, es convivir con el COVID. Y para convivir con el COVID implica que seguimos trabajando, pero seguimos trabajando de una forma que convivamos digamos, con este virus. Nuestras economías dependen de las exportaciones y el turismo, y ambas están restringidas hasta que se encuentre un remedio paliativo o vacuna. Fíjense que esto es muy importante porque implica que nuestras economías, que son dependientes del turismo y de las exportaciones, hasta que no se encuentre un remedio paliativo, no vamos a tener un repunte de esas actividades que son importantes para nosotros. Voy a dejar el tema alimentos de lado, pero sí, con respecto a las demás exportaciones, van a seguir restringidas hasta que no llegue un remedio paliativo. Y en el mejor de los escenarios, un remedio paliativo estaría en octubre de este año. Entonces hay que ver, bueno, cómo llegamos a octubre, de aquí a octubre, desde el punto de vista económico. Esa es la primera lección que hay detrás. Nuestras economías también están endeudadas y ello impide hacer frente a la crisis. Lo ideal sería poder decir, ¿saben qué? Vamos a cerrar el país un año, quédense todos en la casa, no se preocupe, hay alimentos para todos, nosotros nos encargamos de esto. Pero nuestras realidades son economías muy endeudadas, etcétera, etcétera. Entonces, llevar esto, digamos, cuesta bastante. El convivir con el COVID implica que las economías funcionan en la medida de lo posible, hay ausencia de exportaciones y turismo, pero ojo con una cosa, hay industrias que se están viendo beneficiadas con esto, que son las industrias de alimentos, servicios de internet, delivery, insumos médicos y algunos servicios de entretención y otros. O sea, también hay algunas oportunidades que están apareciendo. ¿Podríamos convivir con el COVID? Puede ser, pero tenemos la cultura para ello y fíjense que volvemos, digamos, al debate ético. ¿Tenemos la cultura para poder llegar a ello? Lo dejo planteado porque nos van a ir normando los escenarios. Junto con ello, ¿qué es lo que están haciendo nuestras autoridades? Fíjense que nuestras autoridades tienen una estrategia que es bastante, o sea, no es simple, pero explicarla es bastante simple. Lo que están haciendo es que hay que evitar que el número de casos sobrepase la capacidad del sistema de salud. Entonces, por ende, una de las primeras estrategias que están haciendo es medidas de contención. Con las medidas de contención, como el distanciamiento social, como usar mascarilla en forma obligatoria que se está haciendo en Chile, también, no sé, restringir el número de personas que pueden entrar a un local y cosas por el estilo, eventualmente lo que se está haciendo es que estas medidas de contención haga que el número de casos disminuya. Y por otro lado, lo que están tratando de hacer, digamos, con recursos fiscales, es aumentar la capacidad del sistema de salud, aumentando el número de camas, aumentando el número de testeos, aumentando el número de ventiladores. Con eso yo elevo la capacidad del sistema y logro disminuir. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es poder llegar hasta octubre por lo menos, según mis datos al final nos va a decir marzo del año 2021, poder llegar, digamos, con la menor cantidad de contagiados hasta que haya los escenarios del COVID. Esta es la parte, si voy poniendo trimestres, voy trabajando con trimestres, acá tengo un año y medio, digamos desde ahora en adelante, y tengo probabilidades. Voy a tener probabilidad alta de ocurrir algo y una probabilidad muy baja de que un escenario ocurra. El primer escenario es el escenario de lockdown, y cuando realizamos todos los análisis, descubrimos lo siguiente.
esto, digamos, también, qué es lo que dicen varios expertos, tenemos el gasto para ello, etcétera, y llegamos que un lockdown, eventualmente mantenernos todos encerrados, es un escenario que en Latinoamérica lo podemos soportar máximo 6 meses, perdón, 2 trimestres, o sea, 6 meses, que sería el escenario máximo. Más allá de eso, el gasto fiscal que tenemos, más nuestras necesidades, etcétera, etcétera, eventualmente no lo permitirían. Entonces tendría la mayor probabilidad un lockdown solamente de 2 trimestres, y de ahí en adelante pasaríamos a un segundo escenario, que es convivir con el COVID, que es, digamos, trabajar en esta forma dual, y a través de los trimestres y las probabilidades, vamos viendo cómo esto empieza a tener, digamos, más aceptación. Hoy día es muy bajo que podamos convivir, pero sin duda, fíjense que en 3 meses más es más probable de que este escenario empiece a ocurrir, y de ahí en adelante, en 6 meses más, se hace mucho más evidente. Una recuperación acelerada también todavía tiene muy baja probabilidad de ocurrir, pero en la medida que vamos avanzando a través del tiempo, es muy probable que en 1 año y 3 meses más estemos empezando una recuperación acelerada. Y hablar de una época de post-COVID, eso ya estamos hablando que es una probabilidad muy baja que suceda por lo menos en 1 año y medio más. Está ahí, pero digamos todavía no. De hecho, dentro de este mapa de probabilidades, que la probabilidad más cierta que hoy día tenemos con respecto a cómo vamos a enfrentar el COVID es a través de convivir con él. Piensa que dentro de las mismas probabilidades, ¿cuáles son las probabilidades más altas? Y el escenario que tenemos que en 6 meses más, y de ahí cerca de 1 año, estar conviviendo con el COVID, o sea, en otras palabras, de estar trabajando en forma restringida. El siguiente escenario que salta también, que tiene mayor probabilidad, es convivir con el COVID a partir de 3 meses más y ahí seguir avanzando. Después aparece en la recuperación en 1 año y medio más, o sea, en 1 año y 3 meses más. Si ustedes se fijan, al final lo que tenemos es una carrera contra el tiempo. O sea, tenemos que tratar de contener todo esto dentro de 1 año. Después el resto de las probabilidades, digamos, van apareciendo. Pero con este cuadro de probabilidades, nosotros podemos determinar cuáles son los escenarios más probables desde el punto de vista económico que nos pueden ayudar a nosotros a tomar decisiones empresariales. Ese es el valor que tiene este cuadro. A partir de ello, uno hace las proyecciones económicas, y las proyecciones económicas no son tan buenas como uno quisiera. No están todos los datos de todos los países como para poder, digamos, hacerlas, pero estas cifras son bastante consensuadas con respecto al mercado. En el caso de Argentina se espera una caída de menos 5,4-4,3%, Colombia menos 2,1%, Perú menos 3%, Chile menos 3,2%. Esos son hoy día las estimaciones que tenemos, las proyecciones que tenemos para el PIB, y lo más fuerte es que las exportaciones y el turismo y el consumo están restringidos. O sea, hoy día estamos bajando al mínimo consumo posible y dependiendo también del gasto fiscal, lo cual no es bueno también para futuro. En base a esto, desde el punto de vista empresarial, les voy a comentar lo siguiente. Desde el punto de vista empresarial, la demanda hoy día de los bienes que ustedes estén manejando es lo que manda. La demanda es lo más importante. Si ustedes están teniendo ventas, eso define hoy día la continuidad. Por otro lado, el capital de trabajo. Vamos a empezar a hablar de viabilidad económica en vez de valor económico. Hoy día el objetivo de las empresas no es la viabilidad económica. Hoy día el objetivo de las empresas es sobrevivir. Y para sobrevivir lo que estamos hablando es de viabilidad. Y para ello, por ejemplo, el cálculo del mínimo producto viable es una de las estrategias que muchas empresas hoy día están llevando adelante. ¿Cuánto es el mínimo de producción que tengo que llevar adelante para eventualmente seguir funcionando hasta que todo esto eventualmente vaya pasando? Vale la pena mencionar que con todo lo que estamos viendo habrá cambios permanentes, en otras palabras, nueva demanda, y esos cambios permanentes vale la pena recalcarlos. Hay cosas que hoy día están cambiando, como el delivery, como el trabajo, digamos, a distancia, como el uso de los webinars y otros que llegaron para quedarse. O sea, es muy poco probable que nosotros perdamos este hilo.
las necesidades actuales también deben estar en los debates económicos, y esto es algo que he echado de menos en todo lo que he analizado de lo que está pasando en Latinoamérica. Ninguno de nuestros políticos está fomentando a través de políticas públicas, por ejemplo, la instalación masiva de señal de Internet, que hoy día es necesaria, eventualmente de ver qué es lo que está pasando con el delivery y poder fomentarlo, qué es lo que está pasando con varias startups con respecto que atacan donde hay, digamos, oportunidades de crecimiento. Eso hoy día lo echo de menos. ¿Por qué? Porque son fuentes de crecimiento actual que eventualmente pueden tener rentabilidad futura, también desde un punto de vista social y económico para todos, a través del pago de impuestos, contratación de personas, etcétera. Y que habrá cambios en la exposición de mercado, sí, sin duda. Esto se puede entender, por ejemplo, en aquellas empresas que sobrevivan, van a también ganar participación de mercado. Hoy día nosotros tenemos una empresa que es LATAM, ¿no es cierto? Una línea aérea, y LATAM, el tema está que si ellos logran sobrevivir esta crisis, también se van a quedar con el mercado de todas aquellas aerolíneas que no van a sobrevivir a la crisis. Entonces también, esto es como una lección para todas las empresas que dicen, bueno, si yo logro sobrevivir a la crisis, eventualmente me voy a quedar, digamos, con porciones de mercado que vale la pena analizar. Eso es desde el punto de vista de escenarios empresariales, donde nos tenemos que preguntar lo siguiente, ya que me toca a mí hablar de este tema. Lo primero, ¿sobrevivirían 6 meses en este escenario de lockdown? Fíjense que lo primero que cualquier emprendedor tiene que hacer como pregunta en este momento es, ¿vivirían 6 meses? En otras palabras, ¿tienen el capital de trabajo para ello? ¿Hay demanda para eventualmente lograrlo? Si es que la respuesta es no, hay que salirse del mercado, y si la respuesta es sí, vale la pena seguir, digamos, preguntándose cuál es el siguiente escenario. ¿Podrían funcionar un año en un escenario de convivir con el COVID? Nuevamente, donde el mínimo producto viable es el que va a terminar mandando todo esto, y uno dice, bueno, si puedo funcionar un año en este escenario de convivir con el COVID, 6 meses en lockdown, eventualmente hay que continuar, pero vale la pena también preguntarse cómo uno quiere llegar al momento de la recuperación acelerada. ¿Quiere uno llegar cansado, eventualmente financieramente endeudado, etcétera, etcétera? ¿O quiere llegar, digamos, bien, con recursos propios, eventualmente fortalecido o algo por el estilo? Vale la pena, digamos, hacerse esas consultas. ¿Y cuáles son los cambios permanentes que eventualmente van a haber en las industrias? Hoy día hay muchas empresas, por ejemplo, yo creo que va a haber, y esto solamente a nivel de creencia, porque no he hecho los análisis, pero sí creo que vamos a tener cambios, por ejemplo, en el mundo de la educación, la estructura, y lo que ha demostrado todo esto es que la educación a distancia eventualmente es posible. Entonces, a partir de la información que se ha logrado recopilar ahora, de lo que hemos logrado vivir hasta ahora con respecto al COVID, de todos estos elementos, nosotros estamos aprendiendo en el camino, y en este aprendizaje que tenemos en el camino, lo que vamos haciendo es construir cuáles son los escenarios posibles, cuáles son sus probabilidades de ocurrencia, y por ende, a partir de ello, poder entender qué es lo que tenemos que hacer. Lo cierto es que hoy día no sabemos absolutamente nada. Lo único que tenemos a nuestras manos es cuáles son las probabilidades de escenarios y qué podemos hacer frente a esos escenarios. De esos escenarios, cuáles son los más probables y si estoy preparado para ellos o no. Así que esa vendría siendo mi presentación. Espero que les haya gustado. Así que ahora le doy el pase a Alexandro, si logro. Así es. Bueno, gracias Alejandro por la presentación. Vamos a ver si tenemos alguna consulta. Vamos a aceptar una o dos consultas si es que hubiesen en el chat. Veo que no aparece ninguna consulta. Queremos agradecer a la gente que se ha conectado por medio de nuestra sala académica y a las personas que también nos están siguiendo por medio de las redes sociales de Arthur and Bernard en Facebook, Instagram, Twitter y también en LinkedIn. Alejandro, te agradecemos por tu tiempo, excelente exposición, así lo manifiestan las personas que nos están siguiendo
en nuestra sala académica. Voy a darle el pase a continuación a Roberto Darrigrandi. Gracias, Alejandro.